está Proyecto Habitar en el piso. Gabriela Torrens, arquitecta, docente, investigadora, y Ezequiel Biagioni, no sé si lo dije bien. Perfecto. También arquitecto, docente, ambos integrantes de Fábrica de Habitat y Proyecto Habitar, ¿es así? Así es. Bien, perfecto. Vamos a hablar, me dijeron, informalidad urbana. Sí. ¿Qué es la informalidad urbana? Bueno, un poco lo que vamos a tratar de explicar de una forma sencilla es eso. Bueno, en realidad capaz para explicar la informalidad urbana, algo que pensábamos con ese y con varios compañeros de Proyecto Habitar es un poco cómo venimos presentando la columna, ¿no? Hay una cuestión que es transversal, que es transversal acá, pero también es transversal en el debate que nosotros como organización damos, que es la cuestión de la desigualdad urbana, ¿no? Y es una condición prácticamente de la ciudad, de no solo la ciudad de Buenos Aires, sino de las ciudades en general, que se ha ido como estableciendo como condición, y es también parte de lo que causa la imposibilidad de ejercer el derecho a la ciudad. Muchas veces hemos hablado del derecho a la ciudad como el derecho a acceder a bienes y servicios urbanos, pero fundamentalmente, como muchos autores restituyen, es la posibilidad de tomar decisiones sobre la ciudad en la que vivimos, ¿no? Que suponemos, bueno, que en una democracia eso puede suceder, pero muchas veces eso no se ejerce. Entonces repasábamos un poco, bueno, ¿qué es esta desigualdad? ¿Dónde se puede ver? Y bueno, se puede ver cuando, por ejemplo, se omite el problema de la vivienda y la ciudad en la plataforma de los candidatos, ¿no? Como pasó este año, en la primera columna arrancamos y era como, ¿dónde está? Esto como problema no existe, no está en la agenda. O cuando, por ejemplo, existen leyes que buscan dar un marco a la producción de hábitat, pero que finalmente son letra muerta, porque no tienen fondos, no tienen recursos, no se implementan, entonces la población continúa en esa situación de vulnerabilidad. O como hablábamos la última vez con Juan, que se produce un fenómeno de mercantilización de la vivienda que aleja la posibilidad de acceder a grandes sectores de la población, y entonces lo que hace es un poco deformar la vivienda y la transforma en un activo financiero, o sea, cambia totalmente su sentido. Todo eso forma parte de este proceso de desigualdad urbana. Son algunas cosas, hay muchas otras, pero bueno, la informalidad urbana también es parte de esa desigualdad que atravesamos. Hay muchos autores que la conceptualizan, que la definen. Nosotros vamos a presentar algunas nociones que plantea Pedro Abramo. Es un profesor de Brasil, de la Universidad de Río de Janeiro. Él es economista, doctor en economía. Y además lo traemos también porque va a ser uno de los profesores que nos va a acompañar en el seminario que estamos organizando para octubre en la Escuela de Proyecto Habitar, que se va a llamar Arquitectura y Urbanismo para profundizar la democracia en América Latina. Ahí pensaba, nosotros ayer hablamos justamente con vecinos y vecinas de Parque Uriburu, que están queriendo apropiar Parque Uriburu, que está cerca de la estación Hospitales. Uh-huh. Y hablaban un poco de eso, como ellos hablaron con la comunera, capaz que no tiene nada que ver lo que estoy diciendo, ustedes me corrigen si no tiene nada que ver, pero hablaron con la comunera porque querían sacar árboles, por ejemplo, uh-huh. Y ellos estaban reclamando bastante respecto de, bueno, la comuna o los que dirigen la comuna no saben, no sé, cuándo florece el jacarandá. Si el árbol que está sano o no está sano, que si pasan el camino que están creyendo construir, tienen que tirar X cantidad de árboles. Uh-huh. ¿Forma parte de eso? Claro, sí, totalmente. Es un re buen ejemplo porque hay algunos conocimientos que tienen que ver con especificidades de las disciplinas, de los profesionales, pero hay uno que es de la práctica, de habitar la ciudad, habitar determinado territorio, de transitarlo todos los días, de desarrollar distintas prácticas, ¿viste? Cuando hablamos de la reproducción de la vida, bueno, es eso. Y entonces generar ámbitos de participación real y de escucha real, porque hay una experiencia de transitar esos lugares, es súper importante. Eso forma parte de poder ejercer el derecho a la ciudad, de ser escuchados y tomados en cuenta realmente para poder tener una participación verdadera. Sí, tal cual, re buen ejemplo. Bueno, entonces, nada, si retomamos un poco lo que
lo que plantea Abramo para decir, bueno, ¿qué es la informalidad urbana? Abramo dice que en América Latina la informalidad es parte de la ciudad, ¿no? O sea, lo informal es eso que no tiene forma, ¿no? Si lo buscamos en el diccionario. Y en América Latina, en el caso de la ciudad, podríamos decir que es lo que transgrede las reglas, es eso que queda por fuera de las reglas. Y muchas veces tenemos que, si miramos, no sé, Buenos Aires, no sé, Cusco, Lima, San Pablo, Río de Janeiro, son ciudades que en muchos sectores tienen esa condición. Entonces, la cuestión de la informalidad urbana es parte de la identidad, porque muchas veces las reglas que ordenan la ciudad no son reglas para todos, no son reglas que todos pueden cumplir, entonces hay una población que queda por fuera, que queda excluida, y ahí se produce como esta situación de informalidad urbana. Ahí hablamos de villas, favelas, ¿esa es la informalidad urbana? Claro, de barrios autoproducidos, o sea, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es la centralidad, la mayor centralidad del país, tal vez es mucho más visible en esos sectores, pero no sé, por ejemplo, si visitamos otras ciudades como Lima, hay un porcentaje muy alto de ciudad autoproducida, que fue construida por su población a lo largo de muchos años, o sea, fundamentalmente durante todo el siglo XX. Entonces ahí el mayor porcentaje de la ciudad es construido de manera informal. Luego existen reglas urbanas para que eso se formalice, ¿no? Y se formaliza como en los papeles, ¿no? Que las personas pueden tener su escritura, sin embargo, la forma que tiene la ciudad, lo construido, continúa respondiendo a otras reglas. Entonces, un poco lo que queremos comentar acá es eso, como ¿qué es esto de las reglas urbanas? ¿Quién las construye? ¿Qué sucede con la población? Porque finalmente lo que vivimos es en esta ciudad desigual y excluyente que muchas veces hemos visto, pero sin embargo existen experiencias que las vemos como resistencias, como formas de apropiarse y de producir la ciudad de otra manera. Claro. Retomando la escala latinoamericana, el 67% de la población latinoamericana vive en entornos de la producción social del hábitat, ¿no? Entonces, no necesariamente son entornos exclusivamente de la informalidad, pero gran porcentaje de esta población que vive en los sectores de la producción social del hábitat vive en entornos de la ciudad informal. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, las personas que viven en barrios producidos por toma de tierra son sectores producidos de la informalidad urbana. Entonces es una manera de ejercer una resistencia ante la falta de posibilidad de acceso a la vivienda, de acceso a la tierra, y también en donde se generan, ¿no?, estas comisiones comunitarias para gestionar las infraestructuras, gestionar las mejoras, ser parte de la ciudad, ser parte no de las reglas formales, pero sí de la ciudad, ¿no? Entonces es una resistencia. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, los barrios informales son las 49 villas que tenemos registradas en el RENAVAP, en donde también la situación de una resistencia ante las reglas se da en el mercado de compra-venta, por ejemplo, o de alquileres de las viviendas, de los terrenos, o también de los comercios, ¿no? Entonces, ese tipo de resistencia se registra como esos lazos comunitarios por las relaciones de reciprocidad, ¿no?, que se dan en los barrios. Entonces los alquileres, la compraventa, tanto de las viviendas como en los comercios, está regida a partir de esas relaciones comunitarias, en donde, por ejemplo, el 90%, ¿no?, en los barrios informales consolidados como las villas de Buenos Aires, el 90% de esas transacciones o de esos intercambios se da a partir de conocidos, amigos, también del boca en boca, familiares muchas veces. Entonces la proximidad es la que motoriza ese mercado, ¿no?, en los barrios informales, ¿no? Hay una ruptura del anonimato de lo que es el mercado, ¿no?, para ponerlo en comparación como a una de las reglas del mercado formal. Y eso incluye también en la flexibilidad en la forma de pago, en las modalidades de los contratos. Entonces,
esa es una característica muy propia, ¿no? de las villas. Como que se arma o sea, las propias reglas dentro de ese barrio. Sí, totalmente. Y esas reglas están construidas a partir de otros criterios. Algunos que son muy valiosos o en realidad lo que plantean son otras formas de relación social, y otros que requieren una revisión, ¿no? Veníamos conversando con ese sobre, presentarlo de esta forma puede parecer como romantizar de alguna manera esa producción social del hábitat, y no podemos desconocer que también se produce como una nueva mercantilización de toda esa producción, y entonces no sé, por ejemplo, algo que veíamos es que frente a la falta de tierra comienzan a densificarse las construcciones verticales, y entonces hay algunas condiciones que tienen que ver con la salubridad, con la ventilación, iluminación y con el hacinamiento que empiezan a suceder. Entonces, de alguna manera es pensar de qué manera todo esto entra en diálogo para que se produzca la ciudad que necesitamos. Sí, claro. Yo pienso como en varios ejes ahí. Una, que como tenés tus propias reglas, cuando llega la regla que viene por fuera, o sea, es una topadora, porque digo, quieren expropiar esas tierras y esas personas no tienen nada. Digo, lo mismo le pasa al pueblo mapuche, ¿no? Digo, que son dueños de las tierras hace X cantidad de tiempo, y como no están bajo las mismas reglas que el resto de la nación argentina, se quedan sin nada cuando quieren venir y reclamarlas o alguien las quiere vender. Sí, totalmente. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, cuando se quiere regularizar, que incluye, por ejemplo, o el pago de los servicios formales y demás, frente a la falta de trabajo o a la falta de posibilidades, también genera una o mayor expulsión, o incluso aumenta también el valor de las viviendas, ¿no? Al tener los títulos, por ejemplo, o al tener mejores servicios, ¿no? Los procesos de integración sociourbana que mejoran efectivamente las condiciones de vida de las poblaciones que viven en los barrios populares, también de alguna manera aumentan, ¿no? el valor de la tierra, ¿no? Como también esta dinámica que comentábamos con Gaby, de que las propia comunidad, al saber que ese terreno tiene posibilidad de construirse o subdividirse o construir porque tiene una losa, por ejemplo, solo esa característica ya lo hace más caro, y entonces eso también, ¿no? Como es parte de, si se quiere, las contradicciones o parte de las reglas, ¿no? que se dan en estos barrios, o también las relaciones de reciprocidad que generan mucha fuerza en algunos grupos, en general, si no están si no están luchando por mejorar las condiciones o por proyectos comunes, también se dan la violencia o los carteles que hay en las villas, también sucede. Entonces eso genera, ¿no? Como una vulneración o desplazamientos mismo internos dentro de las villas o hacia otros barrios. Bueno, mencionaste recién la violencia. Pensaba en algunos casos que suceden en la villa, sobre todo de femicidios. Digo que ahí también, eso también te genera, esa era la otra pata que iba a comentar, ¿no? Si al tener también tus propias reglas, también cuando querés imponer la regla que viene de afuera, que te sirve en realidad, el botón antipánico. En las villas casi que no funciona el botón antipánico, porque la señal de internet es bastante mala. Entonces, hay políticas que tal vez están buenas que se implementen dentro de ese lugar que tampoco se pueden implementar. Sí, yo me quedaba pensando en el caso que comentabas del Parque Uriburu, de la plaza, y que en realidad no se trata solamente de recuperar y de levantar una voz, que en este caso era el de los vecinos. Porque vos mencionabas también a los comuneros. Creo que es sumamente importante el diálogo entre todos estos actores que forman parte de construir esas decisiones sobre la ciudad. Entonces, tal cual, esas políticas públicas no pueden estar escindidas de lo que sucede en ese territorio, de esas territorialidades y esas identidades que se van construyendo, de recuperar esa memoria de lo que es ese barrio, pero que tienen que estar muy en diálogo con los actores de la gestión, del ejecutivo, del legislativo. Por eso ponemos en valor siempre los espacios donde se puede construir esas mesas de diálogo. Nosotros
trabajamos en muchos barrios donde la Mesa por la Urbanización, la Junta Vecinal, la Comisión Barrial puede construir, no sé, como si fueran códigos urbanos o códigos de edificación populares, en donde privilegian lo común, privilegian que el barrio no crezca de forma tal que se mercantilice, que no perjudique a un vecino porque le va a dar sombra, pero eso requiere un acuerdo, un consenso, y también que haya personas que quieran ponerse al frente de esos procesos. Otra cosa que pensaba, porque hablábamos de villas, de barrios populares, pero también, y justo antes que estaban hablando del desalojo de San Telmo, que también nosotros en la experiencia de trabajar con edificios tomados, con familias que llevan muchos años trabajando en esos procesos, lo entendemos como recuperación de edificios, porque en definitiva se trata de estructuras que están ociosas durante muchos años, y que estos grupos, a veces más organizados que otras, logran ponerlo en valor. Siempre es muy complejo porque lo que es en contra de la propiedad privada, ¿no? Que es la principal ley, pareciera, ¿no? Entonces, bueno, pero nos parece importante, por eso cada tanto lo volvemos a mencionar, porque entendemos que son causas muy importantes en la ciudad de Buenos Aires, y es una estrategia de acceder a la ciudad. Pensaba en la cantidad de villas que mencionaron en la ciudad de Buenos Aires, más de 40, 49, sí. ¿Era el número? Uh-huh. Pienso, ¿de quién depende? Digo, porque ellos forman parte de una comuna. Entonces, al formar parte de una comuna, digo, las personas van a votar representantes que muchas veces, no sé, pienso en Villa 31 que está en Retiro. Bueno, digo, la gente que vive en Retiro no tiene las mismas condiciones que las que tiene la Villa 31, y después terminan teniendo representantes que no van a abogar por los por los derechos de la Villa 31, van a abogar por los derechos del resto de los vecinos. Sí, totalmente. Bueno, sí, es parte también de pensar, bueno, qué representatividad o qué hace falta una representatividad. No es tanto una pregunta, es un posicionamiento, ¿no? Hace falta una representatividad más legítima de esos sectores. Y creo que es importante también reconocer la diversidad de las condiciones urbanas por ejemplo, de esas comunas, ¿no? Sí, totalmente. Hay una cuestión dentro de lo que mencionaban y que conversábamos, que la necesidad de generar estos espacios que sean vinculantes, ¿no? Que realmente las decisiones que se tomen de manera democrática, a través de la discusión y demás, pero que en donde la población tenga un rol protagonista dentro de esas decisiones, ¿no? Y que participen los actores de la legislación, actores de comercio, de los distintos ámbitos de la ciudad, pero que se generen esas dinámicas y que se priorice el bien común, que se priorice la vida por sobre las relaciones mercantiles. Bueno, entendemos que por ahí va el valor de generar estos ámbitos democráticos y que sean vinculantes para poder tomar decisiones, porque muchas veces también, no sé, por ejemplo, está los consejos consultivos que no tienen participación real y vinculan a los actores de las comunas también, ¿no? Pero también ahí la disgregación entre lo que sucede en un lugar y en el otro, no en la comuna, bueno, genera esta ruptura que en general no favorece, ¿no? A que se potencie o se levante la voz, y que en general se lleven a consensos donde se prioricen, ¿no? Como los proyectos para todos. Sí, y pienso en otra cosa que creo que también mencionaron hace un ratito, que es hay que tener ganas de participar de estas instancias, y no solamente ganas, hay que tener tiempo. Digo, las personas que viven en las villas normalmente tienen que laburar mucho porque están en una situación económica mucho menos favorable que el resto de las comunas o el resto de su propia comuna, digo. Entonces, digo, no solamente tenés que tener ganas, tenés que tener tiempo para poder participar de estas instancias. Entonces, siempre terminan siendo como los perjudicados, ¿no? Sí, tal vez eso se presenta como un obstáculo. Bueno, nosotros siempre pensamos, creo que es algo que tenemos en común, que la salida es colectiva, por eso no se trata de personas que se inmolen, sino de construir grupos que puedan estar al frente de estas causas. Somos muchos los que estamos apoyando este tipo de iniciativas, porque entendemos que es sumamente necesario, además hoy por hoy más que nunca.
acompañar los procesos, participar e involucrarse comprometidamente en procesos de transformación que tienen lo colectivo como una premisa, ¿no? Entonces, nada, vemos que es posible también. Gaby, dijeron que hay seminario, que este seminario está organizado para octubre. ¿Tienen más proyectos de seminarios de acá a octubre en Proyecto Habitar? O si no lo tienen, ¿cómo hacen para sumarse a este seminario quienes quieran participar? Me calculo que lo estamos anunciando porque hay tiempo todavía para anotarse. Sí, el seminario, bueno, síganos en nuestras redes, ahí van a ir enterándose de novedades. Va a haber seguramente alguna instancia más abierta, va a haber otra más de trabajo con los profes, que esa creo que ya tiene unas vacantes cubiertas. Pero bueno, síganos en nuestras redes y ahí van a tener más novedades de este seminario y otras iniciativas de formación que vamos a estar lanzando a lo largo de este año. Sí, como una invitación sí concreta, el próximo martes 29 en el espacio ABC del CEPAU, Arquitectura para el Bien Común, se va a dar el cierre del seminario Otros Modos de Producción de Vivienda, la Arquitectura y Cooperativismo, en donde participamos como Proyecto Habitar a través de una recorrida del edificio cooperativo La Colectiva, que es en Boedo, que es una institución, una cooperativa creada por varios de nosotros de Proyecto Habitar. Y bueno, el martes que viene hay una presentación sobre ese proyecto y sobre los otros proyectos que también se visitaron en el marco de ese seminario, así que también en las redes van a poder encontrar la información para inscribirse. Perfecto, bueno, muchísimas gracias como siempre por haber pasado por aquí, por el aire de Algo con R. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gabriela Torrens y Ezequiel Baglioni, ambos integrantes de Fábrica de Hábitat y Proyecto Habitar, pasaron por el aire de FM La Tribu. Seguinos en las redes. @algo con R en Instagram. @algo_con R en Twitter.